Que básicamente es cómo nosotros como Tunsavis nos tomamos desde que llegamos a este espacio. Y a razón de eso, nosotros lo escribimos como el constructo social que tenemos en este momento. Por favor. En este sentido, para nosotros, los Tunsavis, lo más importante en nuestro constructo social es la energía. ¿En qué sentido? Que nosotros partimos del sentido de que este mundo está construido por energías. Y cuando tú llegas a este espacio, a este mundo, se te concede este camino o esta energía que está complementada con todo lo que te va a rodear. La razón de esto es que tú tienes, dijéramos, desde el momento que llegas a este espacio, tema, dijéramos, de colectividad, no puedes reconocerte como tal. Puedes hablar la lengua, puedes decir que tus papás son de allá, que tú naciste allá, pero si no tienes el cumplimiento con tu comunidad, como es los tequios, los cargos, la mano vuelta y la corresponsabilidad con tu familia, o sea, el hecho de que tú hayas salido fuera a estudiar por X necesidad o hayas salido a trabajar, no te exime de las responsabilidades que debes de tener con tu comunidad. En ello recae en el que si a ti se te solicita, dijéramos, algún apoyo por parte de la comunidad, tienes que cumplir, estando, dijéramos, o no en ese espacio que se le llama comunidad. Eso nos ha caracterizado a nosotros, que este sentido de responsabilidad que desde niños nos forman nuestros padres, en el sentido de que si tú como niño inicias en este proceso o en este camino de la vida, tienes que ir aportando en cada espacio de tu, dijéramos, de tu quehacer o de tu crecimiento. De niño, por decir a nosotros, las comunidades Tunsavis te van dejando responsabilidades conforme a tus capacidades. Te tienes que ir adaptando a esas cuestiones. Y a lo que decimos nosotros es que las instituciones que tenemos son tan, dijéramos, pues concretas en lo que te desarrollan, es que nos permiten desarrollar espacios aún fuera de nuestra comunidad. Los Tunsavis, por decir, hemos creado espacios en ciudades, como la Ciudad de México, en Oaxaca o en otros espacios. Los Tunsavis estamos en el estado de Oaxaca, pero también, estamos en 3 estados, en Guerrero, Oaxaca y Puebla, parte de Puebla. Pero en este constructo social que tenemos como Tunsavis y de los valores que nos han inculcado, nos han permitido reproducir esas mismas instituciones, como lo decía, como estas Consejo de Ancianos, Asamblea, mesas directivas y todo eso, lo hemos creado en otros espacios, como es la Ciudad de México o incluso Estados Unidos. Y eso nos ha permitido tener esta convivencia como el eje rector. Para nosotros, entonces, para entender esta cuestión de la comunidad, lo entendemos en este sentido amplio de que no solamente somos nosotros los seres vivos, sino también lo entendemos que está constituida por las energías de nuestros pasados o de nuestros antepasados, que precisamente en estos días que pasaron, nosotros decimos que nosotros no le hacemos fiesta a los muertos, hacemos una fiesta de convivencia con estas energías de nuestros antepasados y que se expresa en estos espacios. ¿Por qué? Porque para nosotros en cuestiones de energía es el momento idóneo. O sea, por eso lo determina así este espacio. Y bueno, viendo aquí cómo ustedes lo trabajan, tiene mucha similitud, o cómo lo representan, por decir, en estos días que estuvimos trazando aquí por sus números. Ustedes veían que ustedes hacen un arco para que pasen, ustedes le dicen las ánimas, ¿no? Y nosotros lo entendíamos que en este espacio que se crea, o este arco que les permite, es el espacio que se crea, pero para la convivencia no solamente
o para qué pasan en nuestros cuerpos, sino nosotros lo entendemos como la convivencia entre estas energías de nuestros pasados con nosotros mismos. Este espacio nosotros lo podríamos crear como, o entender como si fuera una bóveda en la que tú puedes convivir con tu pasado y con tu presente mismo. Entonces, nosotros teníamos esta misma idea de que no podríamos explicarnos de ser nosotros si no fuera por esas energías pasadas, porque esas son las que te complementan. Les comentaba yo que dependiendo el día o el mes que nazcas y otras cuestiones astronómicas, es como es tu energía. O sea, y de aquí es donde nosotros decimos que si tu energía no es muy fuerte, tiene que haber un complemento, y este complemento lo llama, o en términos coloquiales lo conocemos como el algoritmo, o sea, que es, dijéramos, el complemento de una energía que no es muy fuerte, pero por lo tanto en este espacio necesita ese refuerzo. Y esa es, como que dijéramos, la educación que nos da para que tengamos este respeto, no solamente, dijéramos, a tu semejante, el ser vivo o el ser humano, sino también a las plantas, a los cerros, al agua. Y decimos que todo es energía, porque simplemente veamos la lluvia. La lluvia decimos nosotros que es energía porque la ves como una simple gota o brisas en este momento, pero cuando se conjuntan todos ellos, ¿qué pasa? Se convierten en ríos y tiende a ser incluso en el océano. A eso le llamamos nosotros que este complemento o dijéramos, ciclo de la energía es lo que nos hace ser nosotros como comunidad. Y no solamente esta cuestión, dijéramos, de las energías, de todo lo que existe en este espacio. Entendemos nosotros que no nos podríamos explicar tampoco el ser Tunsavis si no tuviéramos este respeto a otra deidad, a los entes que nos han hecho, o a nuestras deidades que nos han hecho, o que en estos momentos nosotros todavía mantenemos varios como el Tachiyuku, el Nyuki, la Sa'a, que son estos entes que hacen que el Tunsavi o el ser Tunsavi guarde los principios de esta colectividad, de esta comunidad, para un bien. Como les decía, ahí muchos de los parámetros que tenemos son distintos al parámetro social nacional, podríamos decir. No nos podríamos equiparar en este sentido de que si tú como individuo Tunsavi o como persona Tunsavi, no tenemos esta concepción del individualismo, sino hablamos de esta colectividad. Si tú como persona Tunsavi, conforme a tu edad, no vas cumpliendo con tu responsabilidad o con tu reciprocidad hacia la naturaleza, entonces no solamente estás faltando a ser un Tunsavi, sino estás faltando a esta, dijéramos, orientación divina, podríamos decir, o cosmogónica, que te hizo estar en este mundo. O sea, tú tienes una función que hacer en este universo, y esa te la tendrás a tu energía. Y tu energía va a ir desarrollándose conforme tus responsabilidades vayan creciendo. Y a eso pues, nosotros planteábamos que para ustedes, si no mal recuerdo, cuando estuvimos en Santo Tomás, hablaban de tres esquemas, ¿no? Hablaban de que ustedes tienen un origen divino, un origen natural y un origen biológico. Si nosotros lo planteáramos en esta cuestión con la cultura Tunsavi, nosotros tendríamos una diferencia en el sentido que nosotros le damos esta preponderancia al origen divino y al origen natural, podemos decir. Al biológico, sí, digo, es padre, pero a nosotros recae la obligación del respeto natural, no tanto del respeto, podríamos decir, más familiar, ¿no? O de biológico. Y a este sentido entendemos porque decimos que si en este respeto no respetas lo natural, entonces no estarías respetando la otra parte. Y si caes en el respeto, podríamos biológico, tiendes a desentenderte de lo natural, pero si en lo natural está englobando todo, engloba esta obligación no solamente de tu persona dijéramos, con tu otra persona, sino de entender de que todo esto existe solamente porque, dijéramos, existe esta idea de que todo es complemento.
Si no existiera esta idea de que todo es complemento, entonces nosotros no nos entenderíamos, o no nos entenderíamos. De hecho, dicen en mi pueblo, puedes tener muchos títulos, pero si aquí en el pueblo no cumples, no eres nacional. O sea, aquí no eres mixteco. Así de fácil nos lo ponen a nosotros, ¿no? O sea, porque hemos migrado también bastantes compañeros de nuestros pueblos, quizás por necesidad o por, dijéramos, interés propio, a hacer estudios o a trabajar, ¿no? Y a lo mejor algunos pueden tener, no estamos hablando de títulos académicos, sino títulos o una posición financiera mucho mejor que el pueblo, pero el pueblo te dice, o sea, si tú no contribuyes a esta colectividad, para nosotros no nos es relevante que tú seas un doctor, seas un maestro, seas el más rico de Playaco. Bueno, Playaco es el distrito más cercano a nuestra comunidad. A esta razón es que caemos nosotros, que la formación que tenemos, o los valores que nos inculcan desde niños, es este sentido, lo más importante para nosotros es la responsabilidad. ¿Y cómo se construye el ser pulsar entonces? Bajo este criterio de la responsabilidad. Lo primero que te van a inculcar es, por decir, una labor muy simple que nos enseñan desde niños, por decir a los hombres, ¿no? Dices tú, ve con tu papá. No te están diciendo, ve a trabajar con tu papá, no, ve con tu papá. Esta es tu responsabilidad, porque tienes que aprender a valerte en la vida, dijéramos, con el trabajo que están haciendo ellos. Entonces, la educación, ¿cómo es nuestra? Es observando. Y lo que decía precisamente otro de los compañeros maestros, el maestro clínico en Acapulco, si recuerdan, que lo que él decía, que la misma vida te va orientando, que todo lo que haces en un sentido de juego para la sociedad nacional, si así lo quiere, por decir, con las niñas cuando empiezan a jugar con el barro, y que eso también lo tenemos nosotros, con el barro o con algún otro elemento de la naturaleza, como hacer tortillas, son ensayos que la misma vida o la misma cultura te está, dijéramos, limitando para que tú te vayas creando esa responsabilidad de que cuando te toque hacer las cosas lo hagas bien. O sea, no es un ensayo error tan así, dijéramos, espontáneo, sino tú lo tienes que hacer con otros elementos que no impliquen la esencia de la vida misma. ¿Qué es la esencia de la vida misma para nosotros? Por decir, no puedes jugar con el maíz. Para nosotros no puedes, o sea, aún así a los niños no les permiten jugar con el maíz. Si van a empezar a hacer actividades, por decir, dijéramos, las mujeres con las tortillas, lo primero que les van a, dijéramos, permitir hacer con las tortillas es hacer, por decir, el alimento, pero de los animales o de los perros. O sea, ¿por qué? Porque para nosotros, por decir, la tortilla para los perros es más gruesa y es no tan, dijéramos, definida como la tortilla para el consumo entre nosotros. Bueno, pues esas características que tenemos nosotros son los valores que nos van formando. Al igual, en esta formación que nosotros vamos adquiriendo, es como les decía, es como vamos creciendo. ¿Y cuánto llega ese reconocimiento que tanto hablo de la comunidad? Ese reconocimiento llega cuando el mismo pueblo te empieza a dar instrucciones. Ya cuando no son tus papás ni tus tíos, sino el mismo pueblo te dice, ¿no? O sea, oye, llegas a, no sé, a un manantial y ves que está sucio y que es un manantial colectivo, pues tú por obligación y por esta educación que te brinda, estás obligado a limpiar, sea o no sea del patrimonio, en este sentido, entendiendo que esté en el terreno de tus padres o de tu familia. Entonces, estos criterios que te van formando la colectividad es lo que nos han permitido a nosotros tener tan arraigados los valores para que nos permita construir otros espacios. Decíamos con el doctor Orlando el otro día, ¿cómo es que nosotros como los González, en un espacio como la Ciudad de México, todavía podemos hacer que los otros hermanos o los otros González cumplan con sus obligaciones? Supongamos en el pueblo se suscitó algún desastre natural y hay una operación. ¿Cómo haces para localizar a los compañeros González en una ciudad tan inmensa como la Ciudad de México? Pues este sentido de responsabilidad. Nosotros hemos entendido muy claro esa cuestión que tenemos un espacio físico que es la comunidad como tal y que ese espacio, ese territorio te permite a lo mejor,
dijéramos, exigir además a los que viven allá, pero también tenemos este espacio, este territorio, dijéramos, no físico, o sea, como en la ciudad, que solamente con qué abogamos para que cumplan con su responsabilidad, pues, hablando de esta cuestión de los valores que tenemos. Y en ese espacio precisamente le decíamos que es un espacio pues, imaginario, si gustan, pero que es lo que nos vincula a nosotros, o qué es lo que nos hace ser responsables, pues estos valores de sentir y de, dijéramos, de valorarte como pensar. En el hecho que cuando, dijéramos, tú tienes una obligación con tu comunidad y aún así estés en un espacio que no estés utilizando los servicios, pero nosotros decimos, si estás en ese espacio y si eres la persona que eres, es gracias a esa comunidad. Digo, pero si yo nunca vivía ahí, o sea, mis papás son allá, pero yo crecí allá, sí, pero gracias a tus papás es que existes en este mundo. ¿Y tus papás de dónde vienen? Pues de ese espacio. Entonces hay que devolver a ese espacio. Pues a grandes rasgos lo que les queríamos plantear nosotros desde la cultura cruzal es que para nosotros lo esencial que debe de existir como una parte de la formación desde niños es el sentido de responsabilidad y la corresponsabilidad, que podríamos decir, el trabajo colectivo para hacerse, dijéramos, de estos valores que hablamos nosotros. Y bueno, a nosotros los responsables es como les explicaba, la comunidad para nosotros sigue siendo la familia. Nosotros tenemos esta característica de lo social que para nosotros lo más relevante primero es la comunidad, después la familia y al último caería como la persona, podríamos decir. O sea, porque es como dicen, bueno, tú como persona existes esta comunidad. Y para terminar, pues es precisamente un poquito lo que les queríamos compartir con ustedes, que este sistema que nos han inculcado a nosotros de valores, que es lo que nos hace, lo que nos determina para seguir estando y por el movimiento, aún estando en un espacio físico o en un espacio que ya no pertenece a la comunidad. Gracias. Con esta presentación hemos iniciado el trabajo de este día y la idea es que veamos cómo funcionan otras culturas que son cercanas a nosotros y podamos ir retomando elementos que ellos tienen y que en muchos casos son comunes. Para que se haga más amena la sesión, vamos a dar espacio a 3 preguntas de máximo, intervenciones de máximo 3 minutos y continuamos. Si no hay preguntas, continuaríamos entonces. Mi pregunta, pues, me inclinaría a esto, bueno, este es prácticamente el pensamiento general de la cultura, pero esto, ¿de qué manera ustedes, ya con los maestros, lo aterrizan en los espacios educativos? Este pensamiento, mi pregunta va referente a esto porque, bueno, como Tatajo Oriente y como maestro, pues, vamos hacia donde estamos ahorita pisando. Entonces, sí, esto cómo lo vinculan ya los maestros. Yo pienso, si tú tienes por convicción, por ser parte de la cultura, como maestro vas a reflejar todo esto en el espacio, independientemente que lo que venga de arriba, ¿verdad? Entonces, sí, mi pregunta va, ¿cómo ellos logran, de manera general, pues sí, este pensamiento, pues, de vincularlo al espacio educativo? De lo que comenta usted de cómo aterrizamos esto, es buscando precisamente meter actividades colectivas que sean en beneficio de la comunidad. O sea, actividades como dijéramos, jornadas, pues no sé, incluso de limpieza, o dijéramos, aquí en la comunidad nosotros tenemos mucho la cuestión de la mano vuelta. La mano vuelta es en este sentido de que sea un pueblo, dijéramos, o una comunidad perteneciente a tu pueblo o no, si necesita una ayuda, se le tiene que brindar. Y no es porque te lo pidan, es, digamos, una obligación que te conforma. Entonces, ¿qué hacen los maestros? Empezamos a meter actividades didácticas que vayan correspondiendo a esa cuestión. Supongamos, a ver,
La escuela primaria de Santa Fe se enteró que la escuela primaria de Pátzcuaro no se tuvo, se le derrumbó ciertas cuestiones, ¿no? Entonces empezamos con estas actividades colectivas, o sea, dijéramos, techo, como le dicen en otros espacios. ¿Para qué? Para que los propios alumnos vayan valorizando o revalorizando estos valores del apoyo mutuo. Y con eso se van regresando a las cuestiones de aula, dijéramos, discusiones en por qué se hizo esas actividades. Eso es lo que se ha hecho. Esas reflexiones. Primero, digamos, es la práctica, lo que decimos nosotros. O sea, hacer las cuestiones prácticas. O sea, que dijéramos en un sentido estricto, hay un terreno comunal, pues vamos a sembrar. Y ya cuando regresas al salón, dices, ¿y por qué fuimos a sembrar? ¿Cuál es la función de sembrar? Pues, o sea, ¿en qué te beneficia a ti, como el estudiante, dijéramos, ir a sembrar en un terreno comunal? De ahí empezamos a retomar estas cuestiones de los valores o de la economía que nos forma a nosotros. Dijéramos, bueno, sembramos por esto, estas cuestiones. Así es como lo hemos trabajado nosotros. Gracias. La pregunta de este día, eso es lo que vamos a tratar de resolver el día de hoy. ¿Cómo aterrizamos todo este conocimiento que tienen las comunidades en prácticas didácticas, en trabajo en aula? Porque a veces, y me estoy adelantando un poco al tema, parece que son espacios divorciados. Y lo que tratamos aquí es de que sean espacios complementarios, que se vean como que uno forma parte del otro. Porque no estamos divorciados, no somos parte de la comunidad los que hacemos este trabajo. Y el campesino, el artesano, el pescador, pues también es parte de la comunidad y tiene una perspectiva que está determinada por la cultura, como bien lo dijo Osvaldo. Y entonces, en esta primera parte, yo lo que estoy planteando en esta diapositiva es el objetivo general de los trabajos de hoy. Y el primer punto es muy importante, porque si lo recuerdan, era ver que este sufrimiento y esta forma de ser desposeído no necesariamente es responsabilidad nuestra. Y muchas veces nos han hecho creer que eso es responsabilidad nuestra, que si uno es pobre es porque es flojo, porque se levanta tarde, porque no fue a la escuela, y eso es mentira, porque los que estamos aquí, que tenemos una maestría y un doctorado, de todos modos tenemos los mismos problemas, y es un problema sistémico, un sistema que está diseñado para que las cosas sean así. Pero nosotros, como nos dice el doctor Ángel, no podemos andar en la calle gritando como borrachos si primero no entendemos esto y damos argumentos y decimos, damos los puntos en los que el sistema funciona mal, funciona mal para la mayoría, pero funciona bien para algunos. Es un sistema que está para que algunos tengan mucho y la mayoría no tengamos nada. Entonces, el segundo punto que parte de este es teorizar y conceptualizar desde la perspectiva purépecha y entender cómo tenemos el mundo, cómo estamos parados. Eso lo vamos a ver ahorita y no ser repetidores, porque a veces lo que hacemos es repetir lo que dice el otro. Que si dijo aquello, pues entonces yo voy a tratar de que se aplique a la cultura purépecha. Que si aquel lingüista famoso dijo que en purépecha había esto, pues yo lo voy a buscar y lo voy a tratar de demostrar, aunque esté forzando la lengua, ¿no? De lo que se trata es de crear nuestra propia conceptualización a partir de lo que tenemos. Es desandar el camino andado, como decía Ángel en Acapulco, es cambiar estos esquemas. Y aquí voy a entrar un poco en un terreno polémico, y ese es el terreno de la religión. Y me he dado cuenta en otros talleres que hemos hecho con otras lenguas, que ese es uno de los problemas locales. Y lo que quiero aquí es proponer que esta perspectiva que vamos a manejar, esta teorización, esta reflexión, se desprenda de esa parte. Yo no estoy en contra de la religión, porque toda religión es respetable, pero si nosotros no nos desprendemos de eso y teorizamos de manera libre, nos va a costar más trabajo entender todas estas cosas. Y aquí nada más lo lanzo como pregunta, y quizá, porque voy a proponer temas individuales, quizá alguien lo vaya a retomar en algún momento. Díganme qué es
Tenemos dos concepciones. Exacto. Porque nosotros vemos el mundo como dual, ¿no? ¿Cómo le decimos al diablo? No a máquina, no bueno. Porque nosotros no tenemos la noción de lo malo y de lo bueno, tenemos la noción de lo bueno y de lo no bueno. Es una dualidad. Entonces, ese tipo de cosas, si alguien quiere tomar el tema, me dice y lo empezamos sobre los estudios de verano de Corea. Igual les interesa tomar ese tema, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, es empezar a trabajar esos temas, pero desde una perspectiva libre. Si nosotros vemos este término, ¿qué nos está diciendo? Reflexionar, pensar. Pero si nos vamos a la raíz, ¿qué es esto? Era. ¿Cuál es la diferencia entre Eran y Eshen? Pues es como ver y mirar, ¿no? Como más profundo hacia... Pero cuando te pregunten, cuando te dicen, pórtate bien, haz las cosas como se deben, ¿cómo te dicen? Era o Eshen. Era. Porque es algo más profundo, es más a la distancia, es más de uno mismo. Era. Entonces, ¿y este sufijo, sí, a qué se refiere? Sí. No, es un espacial. Sí. Si nosotros, reflexionar es ver hacia nosotros mismos, es ver hacia adentro. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en esta parte. Y bueno, ahorita ya hicimos este punto, conocer las experiencias de otros pueblos. Tenemos aquí pueblos vecinos como los nahuas, como los mazahuas, como los otomíes, y a lo mejor ni los conocemos bien, ¿no? Ni sabemos cómo funciona su sistema. Pero, ¿qué tal conocemos ondas de Estados Unidos? ¿No? Conocemos el Halloween, conocemos la hamburguesa, conocemos otras cosas, porque son culturas que se han difundido más. Entonces, también sería bueno retomar este tipo de experiencias de pueblos similares que nos pueden ayudar a entender cómo están funcionando ellos, en qué están avanzando y en qué hemos avanzado nosotros como humanos. Recordemos que nosotros estamos trabajando con niños que están en la primera etapa de formación y que necesitan tener una identidad fortalecida, porque tal vez este niño, como lo hicimos muchos, vaya a migrar y necesita tener estos valores y principios fuertes para que no sea tan fácil que lo puedan desestabilizar estando en otros medios y con otro tipo de personas que no son parte de su comunidad. Entonces, ese es el punto central. Y si vemos lo que dice el plan y programa para la lengua purépecha, pero no solo el plan y programa, sino el PEPOMIX también, es que el Estado garantice el acceso a una educación situada que proporcione conocimientos útiles para la vida. O sea, no solamente se trata de memorizar y aprender la fotosíntesis, no solamente se trata de aprender en un momento y memorizar los estados de la República y las capitales, sino entender esto, los conocimientos útiles para la vida. Por ejemplo, y aquí va otro trabajo. ¿Quién de ustedes, hablando del plan de vida, me podría explicar cuál es el territorio purépecha y cuáles son sus recursos? Yo creo que la mayoría como que aludiríamos a ciertos espacios, pero a lo mejor no pasamos de ahí, ¿no? A lo mejor pensaríamos que tenemos árboles y a lo mejor algunos minerales que espero que nunca descubran, porque si no van a destruir las comunidades. Pero bueno, eso es lo único que tendríamos, ¿no? Y quizá para nosotros sería más útil que pudiéramos identificar nuestro territorio, que pudiéramos entender dónde estamos parados, culpables de que no usemos en este tipo de espacios nuestra lengua, porque nos han enseñado que nuestra lengua es para platicar con la familia, para hablarle a otra persona dentro de la comunidad, pero que fuera de la comunidad y en espacios de este tipo, lo que se tiene que usar es el español. Y este camino es el que tenemos que empezar a desandar. Entonces, estos son los objetivos que propongo para este día y que se van a seguir reflexionando a lo largo
de los trabajos que vamos a dejar para concluir esta primera línea de trabajo. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre estos puntos? Aquí de lo que se trata es también de establecer un diálogo, de ir intercambiando puntos de vista y de ir enriqueciendo esto, porque esta es la propuesta que nosotros traemos como colectivo, pero puede ser que ustedes ya en la práctica cotidiana y en el trabajo que vienen desarrollando tengan otros elementos que nos podrían enriquecer y aportar para que hagamos un mejor trabajo. Adelante, Tatabarca. Te lo mando, hace rato yo quería hacer una pregunta. Sí, adelante. adelante. A nuestro Osvaldo. Miren, muchas veces me ha gustado la forma en cómo se narran las experiencias. Vienen de otras comunidades, vienen otros hermanos que nos narran su actuar dentro de una cultura, la cosmovisión, las tradiciones, la cultura misma. En este caso el maestro Osvaldo nos da un panorama de cómo se convive, cómo se construye un sabio. ¿Cuál sería el actuar o sentir para los que no cumplen en las comunidades? Porque sabemos que para decir una cosa es muy sencillo, pero para hacerlo es muy complicado. Los profesionistas actualmente son los que menos nos involucramos en las prácticas comunitarias. En lugar de llevar las prácticas a la escuela, hay muchos maestros, por ejemplo, que trabajamos dentro de nuestra propia comunidad. Entonces, yo voy a ser padrino, vengan mis alumnos, los invito para que vean cómo voy a interactuar yo con la comunidad, o cómo me voy a poner hasta los chanclos, ¿verdad? Sí, porque una cosa es hacer las cosas bien y otra cosa es decirlo. Entonces, en cuanto a lo religioso que decía Tata Rolando, probablemente, si hubiera un templo o un lugar de oración para nuestro Padre Sol, para nuestra Madre Tierra, a lo mejor ahí acudiríamos todos los que así sintiéramos esa necesidad de ir a Comarípico, a adorar a nuestros dioses. Pero como no lo hay, nos refugiamos en lo que ahorita es conocido como la casa de oración, ¿verdad? Entonces, que viene siendo prácticamente la misma esencia de un Dios bueno que nos apoya, que nos ayuda, que nos da ese sentimiento de continuar por la vida de manera correcta, ¿verdad? Porque tampoco el ser católico no nomás es decir yo aquí me persino y allá afuera soy como los que ¿verdad? Entonces nos invita a cierto tipo de reflexión. Por eso digo yo, entonces los profesionistas en la actualidad nos dicen no quieres tú asumir el cargo de la responsabilidad. No, yo no. Te quiero invitar para que seas padrino de mi hijo. Fíjate que se va a... No. Si es un día nada más, y si es nada más pararme ahí, si no es mucho gasto, ¿verdad? Entonces nosotros situamos o pensamos que lo que nosotros conocemos lo podemos llevar a la práctica dentro del aula, pero no lo ponemos en práctica dentro del entorno social y comunitario. Yo, por ejemplo, hablo conmigo, yo vivo en una comunidad. Nosotros nos involucramos en las faenas, nosotros nos involucramos en las cooperaciones. Tengo un monte que yo voy todas las tardes a cuidar que no vayan los talamontes a cortarme. O sea, no se trata nada más de decir, no, es que ustedes deben de cuidar el monte porque si no se va a acabar el oxígeno y yo tener un aserradero acá. ¿Verdad? No se trata de decir,
hay que cuidar el medio ambiente, miren muchachos, se deteriora, se erosiona la tierra y yo haciendo un cultivo de aguacate. Entonces, hay muchas cosas, por eso la pregunta es, ¿cuál es el actual sentir para los Tunsavi cuando alguien no cumple en las comunidades? Cuando alguien no hace, porque miren, yo ahorita en breves a lo mejor voy a platicar acerca de la experiencia de cómo se están dando actualmente las autoridades, por ejemplo, en las comunidades de los pueblos en donde estamos viviendo, donde hay un cambio. Entonces, respondiendo a su pregunta, bueno, nosotros, en primer lugar, tocando esa cuestión de la autoridad, tenemos el privilegio todavía de regirnos por los sistemas normativos internos todavía de usos y costumbres. Ajá, bueno, que mal llamados usos y costumbres, ¿no? Porque en realidad no son usos ni costumbres, son sistemas que tenemos, como les decía hace rato. ¿Por qué nosotros nos caracterizamos como nación? Porque tenemos los mismos parámetros que tiene esta sociedad nacional. Si esta sociedad nacional nos hiciera un equiparativo de con lo que les dije, a ver, nosotros como las comunidades tunsavis tenemos territorio, lengua, historia, instituciones. ¿Qué es lo que tiene la sociedad nacional, un estado de la sociedad nacional? Eso. Esas, dijéramos, tiene una institución que lo rige, dijéramos, jurídicamente, otra que lo rige socialmente, tiene su lengua, tiene su historia, y bueno. Respondiéndole a esa cuestión, nosotros los pueblos tunsavi encontraron una forma muy fácil y eficaz de resolver esa situación. En el sentido de los que no cumplen, se le quitan los servicios. Es una manera de responder. Obviamente, el profesionista siempre va a buscar salir al extranjero. El privilegio que tenemos todavía nosotros, los pueblos tunsavi, es que nos regimos por nuestros sistemas internos. Sistemas normativos internos. Y, aún así, venga una institución de fuera, nosotros podemos regular todavía esas cuestiones. Te dices, no quieres cooperar, no pasa nada. Cuando vengas al pueblo y resulta que, bueno, no he ido en 5 años, pongamos, ¿no? Y llego y, oye, quiero agua. Ah, sí, digo, ¿te acuerdas que teníamos esta cooperación, que teníamos este TEC, que teníamos esto? No cumpliste. ¿No? ¿Quieres? Hasta ahí está el pozo. ¿Quieres luz? No has cumplido. No quieres que te llegue ese servicio. O sea, lo que decimos nosotros es que esta labor que hacemos siempre tiene que tener una función colectiva. Entonces, cuando colectivizas toda esa cuestión, es el mismo pueblo o la misma comunidad que da ese respaldo. O sea, no necesitas llegar y pedir. Tú cuando cumples con todo, tienes el servicio de agua, tienes el servicio de luz, puedes utilizar las carreteras. O supongamos, bueno, no tienes casa, tienes un terrenito y ya no vives ahí, de repente llegas y dices, pues esto fue mi herencia y vengo y lo vendo. Muy bien, ¿quieres venderlo? No has pagado este servicio, no has pagado esto, no has cumplido con esto. Si lo vendemos nosotros, va a ser a este precio y la mitad de lo que se va a quedar para la comunidad. En el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque tu papá fue una persona muy cumplida y siempre, dijéramos, tuvo esta reciprocidad con la de la muerte. Y ahora nosotros voy a hablar de qué es esto. Entonces, vamos a retomar el tema porque ahorita estamos como que resumiendo lo que ya vimos. La educación por medio del mito parte de la realidad. La educación que parte de Logos se basa en el pensamiento. Aquí tenemos la primera diferencia grande con el sistema de educación occidental. Nuestra educación se hace por medio del mito, de la realidad, de lo que existe, de lo que percibimos con los sentidos. ¿Han oído una frase que viene de los filósofos griegos que dice pienso y luego existo? Miren, algo que nos están diciendo y casi siempre termina en algo de eso que nos hace reír, pero esta es una estrategia también para fijar eso en la cabeza, para que nosotros entendamos de qué se trata, ¿no? Me acuerdo ahorita del cuento de Harán, del señor que se volvió burro, ¿no? O sea, ahí hay algo de que ahí nos está diciendo algo, nos está diciendo que las cosas no tienen que ser así, sino de otra manera. Y entonces lo que hace el mito es hacernos parte del colectivo. O sea, yo me explico como purépecha, hablando de lo que decía Osvaldo, a partir de que creo en esos elementos. Aunque tenga un doctorado y aunque esté en este asunto de la investigación, de todos modos creo en estos mitos, ¿no? Creo en este tipo de educar y por eso es mi pertenencia a este colectivo.
Pero ¿qué pasa con aquellos que ya no tienen esta creencia, que ya no tienen estos mitos, y por ahí lo decía alguien, son los que se empiezan a despegar, son los que empiezan a decir entonces que ya son otra cosa? Y había un dato que les había comentado durante la primera presentación, pero que es muy importante que nosotros entendamos. La cultura norteamericana es una cultura nueva y por lo tanto no tiene mitos. Sus mitos, ¿quiénes son? A ver, díganme un mito de la cultura norteamericana. Por ejemplo, la naturaleza viene del mito. Por eso tenemos esa cercanía por eso nos sentimos bien cuando vamos a enseñar. Eso sí no he comprobado, pero dicen que algunos que están muy dañados, que si abrazas un árbol y que quién sabe que se seque el árbol, pero eso sí no lo he comprobado, pero... Pues es porque lo que hacen todas esas teorías del Reiki, de todo el New Age, está basado en esos principios, pero nosotros lo hemos practicado de toda la vida. De toda la vida hemos hecho eso. Entonces, eso como que no es nuevo para nosotros, no es New Age, también es Old Age. Es un sentido de identidad y nos distinguen de los no purépechas, hispanohablantes, rancheros, avecinados e incluso de los purépechas que son amestizados. Y por ahí hay una anécdota de una compañera que está aquí, pero no voy a decir su nombre, cuando alguien de Chalapan se le acercó y le dijo: qué bueno que tú eres purépecha igual que yo, y tú no hablas purépecha, entonces tú eres purépecha. Bueno, bueno, eso es muy importante porque nos permite tener esta identidad de quiénes somos nosotros y quiénes son nosotros. Quiénes somos nosotros como purépechas. Desde que nos autodenominamos como pueblo ya nos estamos también distinguiendo de los demás. Y entonces, en el segundo plano, y esto lo pueden ver en los trabajos que ha hecho García Mora y otros, los dioses junto con los antepasados y las personas conforman la comunidad y se reúnen en ocasiones especiales, como esta que acaba de pasar. Entonces, este es un diálogo con los antepasados y un diálogo con nuestras deidades. Cuando hacemos este tipo de fiestas, lo que estamos haciendo es hacer comunidad o volver a encontrarnos con ellos. Y esto que hablaron un poco allá en Acapulco, la persona debe ser Kashumbi, que implica ser bien educado, honorable, humilde, obediente y modesto. Ese es el asunto. Pero hay dos tipos de niveles. El nivel personal, digamos, el individuo, y en eso yo creo, salvo su mejor opinión, que nos distinguimos un poco de los mixtecos. Los mixtecos es la comunidad, es lo social, lo que prevalece. Y nosotros tenemos como que dos niveles, y a veces como que no nos queda muy claro, porque también lo confundimos con este asunto de la ciudadanía. La ciudadanía la tenemos a partir de que somos miembros activos de la sociedad, pero antes también somos personas. Antes también pues tenemos lo que los antropólogos llaman agencias. Hacemos cosas. Sí. Ahí cuando la persona es Kashumbiti, creo yo que yo lo he definido como el bien ser. Ajá. El bien ser en lo personal y en lo social. Ajá. ¿Sí? Y ahí ya no tengo que decir educada, honorable, humilde, obediente, modesta, puntual, no. El bien ser, lo que seas, pero bien. ¿Verdad? Un maestro Kashumbiti, un papá Kashumbiti, un servidor Kashumbiti, y el maestro Kashumbiti debe ser Kashumbiti aquí, afuera y en la sociedad. No nada más decir yo soy maestro en la escuela y allá afuera ya no. Tener la investidura de maestro dentro y fuera de la escuela. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, doctor Venga. Aquí nada más hice un poco la división, porque tenemos dos tipos como de responsabilidades. A nivel personal, como bien lo dice usted, de tener estos principios, y a nivel social, y me voy a saltar pero la tomo después. A nivel social hay que cumplir tres principios: ser sambe, ser honorable; ser sireca, practicar la costumbre; y ser jama, ser decente. Si ustedes recuerdan, y yo creo que nos ha pasado mucho, cuando la persona nos critica a los que somos profesionistas, porque alguna vez nos ha pasado, y el que esté libre de culpa, pues que tire la primera piedra, pero la gente atrás de ti dice, Andy Sidney Sambo,
de Olencuris, no de Indela Preso, que antes estamos que se cataxa piso, hoy sabemos que se lo muera. Aquí lo que te están diciendo es que tienes que tener un comportamiento decente y tienes que practicar la costumbre y ser honorable. Y como no lo estás cumpliendo, tú estás más obligado que los demás porque tú ya recibiste una educación formal y no estás haciendo eso. Y sería doble porque tienes una educación formal y una educación comunitaria también, entonces tu responsabilidad debería ser doble. Y entonces también hay una predisposición determinada por las entidades anímicas. Es decir, para nosotros tenemos como que un destino desde antes de nacer y esto está determinado por varios factores que ahorita vamos a ver. Entonces hay entidades anímicas que influyen a la persona que pueden ser identificadas como fuerzas y se distingue entre el alma y la sombra. Yo no sé si para todos sea igual, pero para mí está claro que hay dos entidades anímicas en el ser humano, el alma y la sombra, Human, Kan. Entonces, el alma se vincula con el cuerpo desde el vientre de la madre y se aloja en el corazón y en la sangre y tiene que ver con la fuerza o debilidad de la sangre. ¿Se han oído hablar de estos conceptos, no? Sí. De que tienes sangre fuerte o que tienes sangre débil. Y la sombra se aleja en la cabeza y se fija en el momento del nacimiento. Si ven, son dos momentos diferentes. Uno ya viene desde antes, desde el vientre de la madre. Esto es lo que en Occidente también llaman alma. Y la sombra se aleja en la cabeza y se fija en el momento del nacimiento. La sombra se pierde por sustos, encantos, tristezas, sentimientos, etc. Y se relaciona con la fuerza o debilidad del pensamiento. Cuando nos pasa esto de que perdemos la sombra, ¿qué hacemos? ¿Alguien ha perdido la sombra? Es cuando dicen que se fue, como los niños chiquitos que los llevan al cerro y se queda allá y el niño es parte de eso. Pero la sombra yo lo veo aquí como que lo que nos da equilibrio, como que nos hace tener esa... Es como la inteligencia, bueno, yo lo veo así como la inteligencia, ¿no? ¿Dónde está la sombra generalmente? ¿Alguien me puede señalar en qué parte está la sombra? Humano. Curiat. Es cuando le hacen, cuando dicen Curiat Huecopas, ¿no? Es esa parte. Así es. Curiat Huecopas. Pero es lo que tienes aquí, ¿no? Es esta parte que es la última que se cierra, ¿no? Y ahí los cubanos tienen ciertas explicaciones. Y es cuando los niños, sí, no termines, nada más, es cuando esto sucede, llevan a los niños y les hacen con un medio líquido, puede ser huevo, puede ser agua, principalmente agua, como que le absorbe, ¿no? Le levanta la curandera y es cuando ya le vuelve a poner nuevamente. ¿Y ustedes han oído alguna vez que, perdón, que cuando alguien pierde la sombra, huele mal? Que huele como agrio, ¿no? Chúmbara. A ver, Lupillo. Que eso pues se relaciona también a los bebés, cuando aquí tienen así como muy delgadito sumido, pues ahí, ahí nos decía pues que ya tenían el curiata, que era peligroso agarrar de ahí, porque los niños se pueden morir, y también eso lo que dice mi compañero Curiato de Copan, es cuando se le cae la mollera pues, entonces ahí por lo regular van, bueno, no les dicen así tan así pues chipami, sino van con una señora, un señor, y lo primero que hace el señor es olerlos pues, y sí, dicen que sí huelen así como huevo, no sé qué, pero así huelen así como cuchumel. Entonces, pues ahí lo que hacen
yo lo he visto, es le meten el dedo y le empujan ahí en el paladar arriba, lo empujan y lo ponen de cabeza al niño y le pegan los pies para que se baje la mollera. Entonces es una práctica pues, que se hace todavía en la comunidad. ¿Y esto como qué tendrá que ver con la educación? ¿Como qué tendrá que ver con un niño que yo tengo ahí de 6 años, 7 años y de repente lo regaño? ¿Creen que le pueda pasar esto? Que se le deprime, se pone triste, se deprime. Exacto. Pero entonces también le afecta. Y también hay que trabajar esa parte esencial de la persona. O sea, esto, porque así estamos constituidos y así pensamos, ¿no? Y aunque tengamos otras ideas, siempre en esencia, en la parte más profunda, seguimos siendo esto, ¿no? Seguimos teniendo esto. Entonces, este último es muy importante porque ¿quién de ustedes se ha enamorado de alguien y no es correspondido? ¿Y no creen que les pasa eso? ¿Y no creen que la gente también sufra de esto? En Occidente lo llaman depresión, ¿no? Sí. También nos pasa. Esa parte de lo que, bueno, se está platicando de la sombra. No, Guadalupe, pero otra cosa es cuando dentro de los pueblos también esta parte y esta parte, pues yo creo nos da para ampliar la visión de que pues tal vez sea la razón de que el pensamiento de las comunidades así sea. Cuando decimos de chalas a aripucaras, ¿qué está pasando? Por susto, por encanto, y esto es lo que decíamos de los olores y cómo hay gente, o sea, no todo el mundo lo puede percibir y ellos así naturalmente y sienten pues y aripucaras. Y esa gente es, o sea, no directamente un chicuami, pero yo pienso que eso también es algo pues que por alguna razón ellos sienten y por su olfateo saben que el niño aricucar. ¿Y qué hacen? A lo que más generalmente se conoce como mal de ojo. Y pues picutata, ¿no? Un trapo sucio, o no sé, hojas, etcétera. Y como si eso pues da la apertura a que el bebé vuelva pues su estar bien, su alegría, su calmar su llanto y esta parte, pues, o sea, como que sí, esa parte se llama lo que es la sombra, que referente está con nosotros, pero que de alguna manera pues de repente pues hay un desequilibrio. Entonces yo creo que da un nivel no lo vemos, no lo sentimos ajeno a mirarlo, pero sin embargo está pues presente. Y cómo esta gente sí lo percibe, lo huelen y lo hacen, se le da proceso y sana. Pues. Entonces, ¿verdad? De alguna manera, pues yo creo, eso es lo que sería pues tal vez ya la sombra, que está. Y no nada más en los bebés, si una persona adulta sufre un accidente, también, no, ni qué pasó, tuvo el susto y anda desequilibrado, o andas triste, o andas pues y regula tu parte emocional, que se hace ese proceso. Y vuelvo a lo mismo, no nada más la gente del Chihuahua, porque creo todos así percibimos la mayoría del Chihuahua, no, que va a hacer cosas ajenas o algo, o el que se hace la transformación del tucuro o algo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, gente normal como nosotros, pues a veces percibe eso, ¿verdad? Exacto, porque de lo que estamos hablando aquí es de equilibrio en la persona. La persona tiene que estar equilibrada para ser espiritual. Y eso también le permite estar bien parado, estar bien plantado en este mundo. Es Ahí, doctor, para tener esta parte, y cómo lo que tocaba hace rato y lo que platicábamos, gente que sale fuera de la comunidad, te enajenas de otro pensamiento, y como que regresas y dices, en mi caso a mí no me ha pasado de decir, no, pues para que se corta, ahí está mi characo en el lado, ahí mi esposa, y por eso lo digo,
sea, cómo eso sí pues le da un bien de estarse bien, de que se recupere. Mi papá, el abuelito del bebé, él sí lo percibe pues, y rápido, pero como que a él lo desequilibras, a el que le hace, le quita pues la mala vida. Y esto, ¿cómo cambia el pensamiento de otra gente? Es que ya salí, ya, ¿eso qué? Eso no existe, eso no es. Pero yo creo de alguna manera, pues sí, pues tú entiendes que eres parte y que estás ahí y te atrae. Nuevamente eso es lo que tocaban hace rato de la religiosidad. Yo creo ya más nos hacen pensar acá que así. Pero de alguna manera estamos vinculados. Sí, eso del equilibrio es muy importante, ¿no? Si tenemos niños bien equilibrados, si tenemos seres humanos bien equilibrados, entonces podemos aprender, podemos avanzar y podemos hacer cosas, ¿no? Y hablando del asunto de lo que creemos o no creemos, como ya les había contado, a mí me pasó esa experiencia y tuve que venir con alguien a que me ayudara con eso. Pero más o menos cuando tú tienes ese problema, estoy hablando de sentimientos, cuando te enamoras de alguien y no te corresponde, lo que hace es como invertirte la energía, ¿no? Entonces cuando hace calor tienes frío y cuando hace frío tienes calor porque está invertida la energía. Entonces lo que hace el que te ayuda, Juan Sinati, es equilibrar tu energía y volverte a plantar bien en el mundo. Esa es la idea. Y si lo vemos como nosotros que somos parte de casas, hacia lo que son ellos, hacia su identidad. Porque yo les contaba la experiencia que yo tuve de niño. A mí me decían, pues sí, tú podrás estar en la ciudad y podrás hablar español y lo que sea, pero tú eres de aquí, tú eres de Huaco, tú eres de Purépecha, y aunque te maten, pues vas a seguir siendo de aquí. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ya estamos formados así y entonces lo que tenemos que hacer es fortalecernos desde lo que somos. ¿La que sigue? Entonces, el cuerpo humano se relaciona a la persona con la naturaleza. Los astros como la luna influyen en la procreación. ¿Se acuerdan de lo que decía Clima con Acapulco, no? Es hombre o mujer dependiendo de la luna que haya. Y nosotros también tenemos esa creencia de la procreación. Y aquí Tata Manuel nos contaba anoche, así le hizo para planear a su hija, ¿no? Pero la luna también se relaciona con el pensamiento fuerte cuando es luna nueva, y también habla del carácter de las personas, lo que en Occidente llaman personalidad, ser corajudas y de conductas libertinas, eso que dice este autor. Pero si uno recuerda, a lo mejor hacer memoria, cuando dicen que esa persona es muy caliente, decimos en español, dicen que tiene esa naturaleza, ¿no? que ya es así porque fue concebida en este tipo de luna. En pocos dicen una forma que es muy clara, ¿no? El tipazo. Y entonces, turismo ya la encuentro con las ánimas y con la exposición Manuel Bautista Medina y de Taranatá. Anche. Alice Mozono, Ñara, Lera Macuruco, como el Paraguay, o Cámara para Chima, como se ponía, pues, varios, Papi, Pipi, y Chañara, se encuentran en uno, sale la cantita, Minta, Wilson, antes, Wilson, Polo Cañar, Lera, Galupo, el Sangre, que ponía las maderas sobre el. Esa más constante, aquí me dice que no cámara, que no me deseo, pero me quería sale más pariente también va a más o es más nada sale la línea para ir de nada más puripunidad cabo y de nada luego ya las machera ni caris materos y página y mañana 1, 2, 3 de la mañana
Imagino ya, de manera que se puede nada, porque como que se gana, se termina uno, no más como tan cuarto, ya siempre ya las en polo que puede nada. Luego no harán también la clima, pero ya las en polo que ya un puede nada que ande ya. Más de mil bueno, pues señoras, nadie no hizo tus señoras, nadie hablando como que escuchan de una canción llena. De qué manera estamos llena es poco la cambia. Y también dice pues uno que señoras para la cual pero de manera son pero señoras van a de marcas hasta por nada. Que significa que bueno para ganar. Tuguru me señoras en chalas en imat. Algo que se entiende. Ekniara kashanas kani oshima metu kani no sali kone una di kushana ro que manolo algo que se llama ya que manolo colo que por es ya que hubo de nave ya no era la de Hawaii pero no era la de mate la de accidente de cambio o no es ambecha un poco de Ukara Tinambe ya Nera Suma Polokan. Pero Maya Shashis could be possible as Katimisis or which answer for the Kanashangis, Nera Sima Polokan, no like the East with the Ma, pero Jude with Martin Tisango and Mahana Statan, Lolo Polo for the Sindimani, Kiboka, Alice in the speech. And it's Nera Sima Maya Mudaki, no, as a million la Pokolena. Isha, hizo con la Italia, Filipina, Mama San Wally, las Antipalas, que no me cambiamos guata con el mao, que me dice, a mí ya cambió sangre de chica. El Wally, que las Antixali, muchas tañadas, que con este Wally, Wally, en nada, ya las quedan con nombre. Ya se trata de para preguntas que es más rosario no bueno por el de chica pues ya les han escales que en el nicho que no va a tener mami ni ni que ya nunca ya hemos mencionado esto antes de Wally ni la dice ni tu sono mañana se siempre en hasta la misma ya es gente y Wally que ya se trata de mañana mandarle que le den papulas que le den de puras que le den más como que chana antes ni a la mecha ni saben con siempre sale ese dono que siempre ni a la mane pinta ni imana muña para imar algo ni cada manana para ir a y para la cuña antes de antes no alice para what's my anda pero alice su atono e gandara analice no pues nace de capina la cuando pero ni para la cuña ima muerte en cuatro sin ima ya se tuvo un Wally por el año. Para aquí, el Wally digamos, el Wally por el Watson, el Malik Sapicho, ya la sendiri, el Marico por el año, Marico es el año. El que Marico más juliano, y siempre es más útil o no, en el tema para tener mucho año. Y más Wally o Wally más suculenta, se le ignora, más juliana, o sea, tengo una sendina. Vamos a tener una materia, una onda acá. Hemos equima, vamos a la acá, Wally sin niña. Equima, más julián, ya hasta Wally niña. Allí es que estamos, más julián, Wally sin niña, Wally niña. Que poco sale en el Wally, nada que si no, o la muerte es femenina. Porque me voy a tener nada, la sin niña, Marico, ya. Luego tengo una caña, Wally tiene Wally más una, el último, Wally ya. La línea antaña, siempre en este día, quiso por el Kuchani en el segundo, Hatzin, Chamate los Chalinas en dos, Mate los Chalinas, Icara, la tengo sintetamente de Mianta, hasta hizo, el canta la caña, Guanta, pero la para la caña, que posima mis Mianta, de Calita, Kima, Hatina, Tasilla, dos contanis, o Icara, Tasilla, Icara, para meter material, Poco le engaña, o en el país de la Hatina, Kima mismo, Kima, la eche de Lucia. Sumali kanya, como escuché yo y la Santa Bella, pero andas, no nos man.
ya sea como por ejemplo, ya pasa destinando en ya que para que ya de más que cuál es ya sea o antes de como se de cambia cuál es hasta pues en ya se man se cero a la guateña como es para escuchar a pide coches cambia se man se cero a la guateña alice ni sono para shagan que cero anda la caña antes de anda para anima culiar de cocha chance no Kineta ima ya tana di tasina na tana di tasina no kuta na ya mi chima ala ni ma wali makali ni na sala jaya mi no alas ka sesa no ni chka muwas kanya yare ki ma wanda kala muwas ke okhano mota kaya ese skema eron ta kan no shabu sali sin no eron ta kan ni ma ni kucha is no suta ni sulen da no mame chanane echa ekasuero na kiman anima changlo henda na sinja nana sinima henda na ya meminda chuma hati con uno que no postero na pero yo china hasta make taya salón ko kubisno kumin hati español no de estamos se para make que punta na no se henda na ya e que manu eso pone kanya ali na sino e que no es una esquema manete ma chete como chipana no pan Nyara sendiri jangan pun, makin dia suka lagi. Memangnya sendiri suka lagi. Baiknya ya, saya jangan ni orang lagi tanya. Alis sendiri, sono isma. Kanda kama halal, memangnya kan di mana wantanya tanah para pinjau kumpulannya. Isnya asingnya, jenditan, ambil sendiri mah jenditan. Alis sampai mah, ucapnya sebenarnya cara tu pada saat makin sedia. Ya siapa tu? Sana nulis. Kan bos ada benar kalau cuma market guna kan. Ambil skema. Kemudian tulang mana mau image. Dan otro penyaras kan tulang mana. O market cuma awalnya nasi dono. Kita is tulang mana. Kita ni mas wanda apa tapi na. Kemudian wanda sana is ni jago kan semakin slow terkait pala punya. Kemudian semakin cerong terkait semua tulang bukan. Cuma yang katanya matero anda pala katanya nyara sendiri session dia saya punya kuliah mama ke kana sta no me islam pasar imam halima kuliah kama sekarang o kama kirina no deshen tumo mahana sta sebenarnya ya saya imam islam kama halima ya o hasu pala pero kana sta para masa kapal kuliahnya mana ada mau pala lama sana masa mana nyara sini antara para katanya más o menos era semua para katanya normalmente hindi semua café o matero semua política o matero más exigente semua supermercado política cuido pala katanya semuanya sendiri cuarto jalan keri lo jadi siempre nyara sendiri manjani como si yo lado o siempre neski ella o hini talakia tengo que darle a la sabe la caña siempre pasa niña dan kali sampai naik sampai tadi para apa atas no ada nanda de año itu semua tenga de yang seperti harus semua kan akurat nation harus kerjaan khas oleh katanya para jero tanya pero indeks de semua yang competition sama nawatnya kerja sampai semua punya dan namanya hak punya namanya kena boleh namanya para cis kerja hukum tanya imaya para katanya para kumanda tu salis nono alis sampai mana jajan namun dan space ini salah supaya meneruskan tentang orangnya mate que me acuerdo que dentro de la pasar de comando en ba toda victoria no sendero toda victoria no voy a saber lo que es no tan comando pero más que poco se la tenía de fin a lo que más es mi da no más es mi la tenemos que para ir a ver comando en box señala la de chaga de sabe cada semana para Swandan sana sini para Shaka Shaka ya Muhammad Japulan Muhammad saya di mana Swandan
ya la se hay su potencia para mera que es la sana media más que es tan que no se ronda que no solo ya que no se me este más pues no sino mate de muchacha se me este no que para mera crisis hasta cuando mera para hasta una crisis de la luna entonces fíjate la semana y más años que me una una y momento ni no pánico santenis es no pánico normalmente sino métero hizo como es unido con la talla también es más por el o sea no que te puedes sino más por el y sale sin estima ya la sin ima anima kimania tania pases por los por el tania no acá ima ya se no bichar la turismo con espíritu con bachia y mañana de ya para suanda materna que tomando sendoro que café la de Shamsu kuasan como ya que chulibambe tulunambe o la katamalame que se le da la canana para tijar toda la día semana si semana sin de no que canalla para tijar tanya iman no lo último hands por el iman no mana le ko senda tatsmatsi pesan abe ko wala sun y que tiene que pucha un para ni chero la tanya para ir que y se fuera antia no casi más a 6 para que le llamen a 6 fuera tipo cartosales que clima la catama de forma este columna de clima 4 fueras cali a ver porque para chaya que clima 4 fuera cana que clima topa de cana no de a papel está una tama que era clima 4 fuera de la catama a ver porque si más una parte No tenía. algo más no si sale de que me acuerdo fuera puede que no quiere tocar el guapo para vos no se zampa por el o si más entonces jamás no la media y eso sale a la tienda no echando mucha tan siguiente No, pues ya no te cuatro. 자, 힘이 하는 일들이냐? 야, 마찬가지지만 기준나 그마 서비스만 도쿠멘탈만 시비디만 가면 그렇죠. 그 그래서 참 Ambe eskinde turismo turismo por favor bem gloria